Durante el Imperio Antiguo de Egipto, la época de la construcción de las pirámides, la principal divinidad fue Ra, dios del sol. A él se le dedicaban las pirámides y la manera en la que se enterraban los egipcios. En el Imperio Medio se propagó el culto a un dios llamado Amón, dios de lo oculto y patrono de la ciudad de Tebas. En el Imperio Antiguo, la capital real de Egipto estuvo en Menfis, y en la orilla occidental del Nilo en Menfis se construyeron las pirámides de Saqqara y las pirámides de Giza, las grandes tumbas de los faraones del Imperio Antiguo. Durante el Imperio Medio la capital es reubicada en Tebas, y las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo se sitúan en la orilla occidental del Nilo en Tebas. En esta vista aérea de Tebas, se puede ver que hay un área de cultivo hasta la cual se desbordaba el río Nilo cada año. Y justo después de esta zona están construidos los templos funerarios de los distintos faraones del Imperio Nuevo. Atrás de estos están unos espectaculares acantilados, detrás de los cuales se encuentra un valle escondido conocido como el Valle de los Reyes, donde están todas las tumbas en las que se enterraban las momias de estos faraones. Estas tumbas no parecen tener ninguna similitud ni conexión con las pirámides del Reino Antiguo construidas 1000 años antes. Sin embargo, el diagrama arquitectónico de las tumbas que había en las pirámides es el mismo diagrama que tienen las tumbas del Valle de los Reyes. Las tumbas de los faraones del Imperio Antiguo tenían la tumba misma donde se depositaba la momia del faraón, la pirámide. Y además tenían dos templos, el templo alto y el templo bajo, donde se hacían ceremonias funerarias y se llevaban ofrendas al espíritu del faraón. Aquel programa se sigue aplicando en el Imperio Nuevo, pero la momia del faraón, en lugar de depositarse en una pirámide, se deposita ahora en una tumba subterránea llamada Hipogeo, ubicada en el Valle de los Reyes. Si en el Imperio Antiguo se adoraba a Ra, dios del sol con una pirámide, en el Imperio Nuevo se adora a Amón, dios de lo oculto con un hipogeo. Y los faraones empiezan a enterrar en estructuras excavadas en la tierra. La mayoría de las tumbas del Imperio Antiguo, incluyendo las pirámides de Giza, fueron saqueadas antes del Imperio Medio. Entonces esto también serviría para impedir que los saqueadores robaran las tumbas de los faraones. El concepto es el mismo, sin embargo. Tenemos un lugar donde se deposita la momia y un templo de fácil acceso para que se sigan llevando ofrendas funerarias como alimentos y vestimenta. Cada tumba en el Valle de los Reyes tenía su propio templo funerario en el exterior para poder dejar las ofrendas. Entre esos templos estaba el templo de Amenhotep III. Él construyó estas enormes estatuas conocidas como los colosos de Memnón. El nombre proviene de una leyenda griega que contaba que las estatuas eran el retrato de un príncipe llamado Memnón, quien era hijo del amanecer. Y cada vez que el amanecer tocaba sus cabezas, las estatuas comenzaban a llorar saludando a su madre. En realidad estas estatuas fueron levantadas por el faraón Amenhotep III y constituyen una pequeña parte de su enorme templo funerario. Estaban a la entrada del templo y era uno de los templos más grandes del Reino Nuevo. Hoy el templo se ha perdido y lo único que queda son los colosos, así que cuando te paras frente a ellos debes imaginarte las estatuas con un enorme templo egipcio detrás. Dicho todo esto, vamos a ver algunas de las tumbas del Valle de los Reyes. Hasta la fecha se han descubierto 63 tumbas, aunque el sitio está siempre en excavación debido a que constantemente se encuentran reliquias nuevas. Los acantilados de la parte trasera están dominados por un pico conocido por los antiguos egipcios como Ta Dehent. Debido a su apariencia piramidal, es probable que se le relacionara con las pirámides del Reino Antiguo, hechas 1000 años antes. El valle se utilizó para entierros aproximadamente desde 1539 hasta 1075 a.C. En el exterior lo único visible de las tumbas es esta gran entrada que solía ser cubierta por tierra y arena. Algo increíble de estas tumbas es lo profundo que están excavadas. Algunas tienen túneles de cientos de metros, y estos túneles están completamente tallados con inscripciones en jeroglíficos egipcios y con escenas del antiguo Egipto, algunas mejor conservadas y otras bastante deterioradas. La mejor parte de estas tumbas es que, a diferencia de los templos egipcios, estos espacios se sellaron completamente y se aislaron de la intemperie y del mundo exterior por miles de años. Y gracias a esto se conservan los pigmentos con los que coloreaban las paredes, las columnas y los techos.
Esta es la tumba del faraón Merempa, y desde la entrada se puede empezar a apreciar este colorido tallado en la piedra. Esta tumba es de la dinastía decimonovena, y las paredes están decoradas con textos del antiguo Egipto, el faraón con los dioses y algunas escenas astronómicas. Las tumbas tenían varias cámaras y varias estancias para la colocación de bienes y ofrendas. Y al final del corredor de 160 metros está la cámara funeraria, que originalmente tenía 4 sarcófagos anidados con la momia del faraón dentro. Aquí hay un diagrama de la tumba entera, y puedes ver todas las pequeñas cámaras secundarias y puedes apreciar lo profundo que excavaron para hacer estas tumbas. Bueno, quítate. Vámonos, güey. Bye. Esta es la tumba del faraón Ramsés I, también de la decimonovena dinastía. Se puede ver que es mucho más pequeña que la que vimos antes porque fue un entierro apresurado. Y una de sus características es que aunque es una tumba pequeña, los pigmentos en las paredes se conservan perfectamente. Están decoradas con el libro de las puertas, un texto antiguo que narra el paso de un alma recién fallecida al otro mundo. También puedes ver al faraón con los dioses Horus y Anubis. La Ramsés I. Se puede ver que el interior de la arquitectura vernácula de chozas todavía se está imitando en la forma del espacio y en las pinturas. Es impresionante la intensidad que tienen los colores dentro de esta tumba. Y casi todos los detalles de las pinturas se pueden apreciar perfectamente. Es como si viajaras 3000 años al pasado. Esta es la tumba de Ramsés IX de la 20ª dinastía. Y nuevamente se pueden ver muchos colores y jeroglíficos tallados en las paredes, así como en el techo. Hay una profusa decoración de muchas representaciones de Ramsés IX con Ra, Horus, Osiris y otros dioses. También hay representaciones de partes del libro de las cavernas, el libro de los muertos y varios otros textos funerarios del antiguo Egipto. Esta tiene más de 100 metros excavados en la montaña, es muy profunda. La cámara funeraria tiene un pozo en el centro donde se colocaron los enormes sarcófagos anidados. Tenemos por último la tumba del rey Tutankamón, uno de los muchos hijos del faraón Akenatón. Tutankamón murió a los 19 años, no tuvo ningún logro significante. Tuvo un papel muy pequeño en lo que respecta a la historia, pero lo interesante del rey Tutankamón y lo que lo hace tan famoso es que su tumba nunca fue saqueada por ladrones, mientras que las demás tumbas sí. Y a principios del siglo XX, el arqueólogo británico Howard Carter, junto con un grupo de otros arqueólogos, encontraron la tumba intacta del rey Tutankamón con todos sus tesoros dentro de ella. La tumba de Tutankamón es en realidad un espacio pequeño. Con más de 3300 años de antigüedad, las pinturas conservan sus intensos colores. Hay un fondo amarillo brillante con pinturas que representan escenas de su viaje al más allá. Esta es la única tumba casi intacta que se encuentra en el Valle de los Reyes. Aparte de su sarcófago de piedra que se puede ver aquí, todos los objetos y artefactos encontrados en la tumba de Tutankamón y en las otras tumbas se encuentran hoy en el Museo Egipcio del Cairo, incluyendo la máscara dorada de Tutankamón con incrustaciones de piedras preciosas, bienes asombrosos como muebles y vasos canopes que contienen sus órganos, y su ataúd de 110 kilogramos de oro macizo. Y por supuesto su momia, que hoy en día descansa dentro de su tumba. Con
Gracias por quedarte hasta el final, ojalá hayas disfrutado y aprendido. Si te gusta Egipto, tengo una lista de reproducción en mi canal llena de videos de Egipto que puedes ver justo aquí. Por favor apóyame con un like y comenta tu opinión. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Adiós.